Anne Wang conoció a Eddie Brock cuando era estudiante de Derecho en la universidad y se enamoró de él después de que él afirmara falsamente haberla salvado de un grupo de matones. Anne y Eddie finalmente se casaron y mientras él se convirtió en periodista del Daily Globe, ella se convirtió en una abogada exitosa. Sin embargo, Anne se disgustó por la fijación vengativa de Eddie en Spider-Man después del incidente de Sin Eater e incapaz de soportar su incapacidad para aceptar la responsabilidad de sus acciones, finalmente se divorció de él. Después de que Eddie se convirtiera en el supervillano Venom, aumentado por un simbionte, Spider-Man se acercó a ella en busca de información sobre él, y ella ayudó compartiendo algo de la historia de Eddie. Cuando Spider-Man persiguió a Venom hasta un parque de diversiones y para encontrar a sus padres, Anne la siguió y logró convencer a Eddie de que renunciara a su venganza. Algún tiempo después, el bufete de abogados de Anne fue contratado para representar a Fordham Rhodes, el ex director de Extreme Violence, una empresa de desarrollo de juegos que había facilitado una de las matanzas de Carnage a través de su creación del videojuego Spider-Man y Venom Maximum Carnage. Cuando el tercer devorador de pecados atacó, matando a Rhodes, Anne recibió un disparo y solo logró evitar que la mataran directamente al bloquear la mayor parte de los perdigones con su maletín. Anne fue hospitalizada y operada, pero el devorador de pecados la rastreó con la intención de acabar con ella. Venom intervino y llevó a Anne al antiguo refugio antiaéreo que una vez había usado como guarida, aunque se dio cuenta de que estaba sangrando internamente. Eddie le informó a Anne que el simbionte Venom podía curarla, pero ella se negó, culpándolo por su transformación en un monstruo. Sin embargo, cuando el simbionte la cubrió, Anne accedió y el simbionte Venom se unió simultáneamente a ambos. Esto resultó insuficiente para salvarla, y cuando los signos vitales de Anne disminuyeron, el simbionte se separó de mala gana de Eddie y se unió a ella. En este punto, un par de matones itinerantes desaliñados entraron en el refugio y sometieron a Eddie, quien intentó ahuyentarlos. Antes de que pudieran matarlo, Anne despertó y se transformó en la monstruosa She-Venom, amenazando con comerse a los matones a menos que se fueran. Cuando los matones no se dejaron intimidar y declararon con entusiasmo su intención de violarla, Anne abrazó la sed de sangre del simbionte y los mató brutalmente a pesar de las protestas horrorizadas de Eddie. Cuando Eddie logró obligar al simbionte a regresar con él, Anne recobró el sentido y se horrorizó por lo que la oscura voluntad del simbionte le había hecho hacer. Las protestas de Eddie de que el simbionte no podía obligar a alguien a hacer algo que ya no quería solo traumatizaron más a Anne, y huyó después de declarar que odiaba a Eddie y no quería tener nada más que ver con él. Anne regresó a su apartamento, donde fue atacada y tomada como rehén por la madre vengativamente loca de Christine, una chica cuyo novio había quedado lisiado después de un altercado con Venom. Cuando Eddie quedó incapacitado, el simbionte lo abandonó a regañadientes y se unió a Anne por segunda vez. Como She-Venom, Anne casi devoró a la mujer y arrojó a Eddie contra una pared cuando intentó detenerla. La llegada de Sin Eater resultó en una corta batalla a tres bandas entre él, la madre de Christine y She-Venom, aunque Sin Eater resultó mortalmente herido y el simbionte regresó a Eddie para evitar que le dispararan. Christine llegó para detener a su madre y abordó a Sin Eater por la ventana cuando activó un chaleco bomba. Venom la salvó, mientras que Anne incapacitó a la madre de Christine. A raíz de la invasión de simbiontes, Anne fue puesta bajo custodia protectora por la policía, que intentó obligarla a ayudarlos a atrapar a Venom. A pesar de haber sido amenazada con el encarcelamiento por ayudar e incitar a un delincuente buscado, Anne le avisó a Eddie de que algo andaba mal. Creyendo que estaba en peligro, Eddie intentó enviar al simbionte Venom a través de las líneas telefónicas para salvarla. Mientras Anne se transformaba parcialmente en She-Venom, la tensión resultó demasiado y Eddie llamó al simbionte de regreso, aunque logró fusionar temporalmente las mentes de Anne y Eddie. Con el conocimiento de que Venom podría transmitir potencialmente su simbionte a Anne a través de las líneas telefónicas, la policía la encarceló en el campo de tiro del sótano. A pesar de haber sido informada de lo mucho que Eddie la amaba, Anne se negó a ir con él cuando llegó para rescatarla. Cuando intervino el segundo Spider-Man, Anne trató de disolver la pelea y la policía casi le disparó cuando llegaron. Después de que Spider-Man repelió a Venom, Anne fue arrestada por la policía por ayudar a su ex marido a escapar, usando su única llamada telefónica para ponerse en contacto con Eddie y decirle que había sido arrestada, haciéndole prometer que no vendría a salvarla. Eddie en cambio envió al simbionte, que se unió a Anne por cuarta vez. Cuando el simbionte le dijo que Eddie quería reunirse con ella en el parque de diversiones donde había mantenido cautivos a los padres de Spider-Man, She-Venom escapó de la
la estación de la policía, deleitándose con el poder del simbionte mientras cruzaba la ciudad. She-Venom descubrió que un gángster llamado LD-50 se había instalado en el parque de diversiones y había atacado a los criminales. Spider-Man intervino para evitar que se los comiera. Cuando Eddie llegó y uno de los matones de LD-50 le prendió fuego, She-Venom le devolvió el simbionte para salvarle la vida. Anne le ruega a Eddie que no deje que la sed de sangre del simbionte se apodere de él. Tomada como rehén por LD-50, Anne fue rescatada por la policía y le dijo a Eddie que ya no lo quería en su vida, diciendo que el hombre del que se había enamorado había sido corrompido y convertido en un monstruo por el simbionte, y que estaba tratando de corromperla a ella también. Poco después, Anne descubrió que estaba misteriosamente embarazada y dio a luz a un hijo al que llamó Dylan. Aunque más traumatizada por la experiencia, Anne dejó a su hijo pequeño con su abuelo paterno Carl, prometiendo regresar cuando se recuperara. Sin embargo, a medida que pasaban los meses, el miedo de Anne al simbionte Venom se intensificó hasta convertirse en una paranoia agorafóbica de que regresaría para unirse permanentemente a ella. Cuando Eddie, que había perdido los recuerdos de por qué odiaba a Spider-Man, se presentó en su apartamento con la esperanza de reavivar su relación y trabajar para redimirse a sí mismo y al simbionte, Anne le dijo que no había salido en meses. Cuando Eddie abrió la ventana, Anne vio a Spider-Man pasar con su traje negro de tela, ya que le habían robado su traje rojo y azul habitual. Ella entró en pánico, pensando que él era el simbionte que la perseguía. Enfadado, Eddie se transformó en Venom frente a ella y se fue a atacar a Spider-Man. Esto envió a Anne al borde y saltó de su apartamento de gran altura hacia su muerte.